¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a probar la bicicleta más cara y con mejores componentes en la que me he montado jamás. Estoy hablando de la Mondraker Crafty Carbon XR de 2022. Mondraker presenta una gama enorme de bicicletas eléctricas de doble suspensión. De hecho, para el segmento de Enduro All Mountain tiene 3 modelos, diferenciados entre sí por el tamaño de la batería y el tipo de motor. Bajo mi punto de vista, la Crafty se presenta como la opción endurera más equilibrada con ruedas de 29 en ambos ejes. El cuadro de este modelo es de fibra de carbono y viene con horquillas de 170 mm de recorrido y la suspensión trasera es de 150. Este modelo en concreto con el montaje XR es una auténtica pasada. Así que sin más que decir, empezamos la review. La Crafty Carbon XR tiene un montaje tope de gama, que solo se diferencia de la Crafty RRSL, que es más cara, por los componentes más ligeros. Realmente veo la Crafty RRSL como una bicicleta menos endurera, puesto que su montaje es más delicado al trato duro. Viene montada con ruedas Mavic D-Max, frenos SRAM Code RSC, transmisión X01 con pulsador GX, bielas E13 de carbono y periféricos on-off. La horquilla es una Öhlins RXF 38 M.2 de 170 mm de recorrido y el amortiguador un Öhlins TTX de aire en medida 205 x 65 mm. El dueño de esta bicicleta ha decidido cambiar unas cuantas cosas. La transmisión es una GX AXS y la tija una Reverb AXS, aumentando el valor de esta bicicleta por encima de los 10.000 euros. Con este montaje, Mondraker dice que pesa 23,5 kg en talla S sin pedales. La Mondraker Crafty viene con el apreciado motor Bosch CX de cuarta generación y con el display Kiox 300. La batería que monta es la de 750 Wh, lo que es una garantía de que no te vas a quedar tirado en mitad de la ruta. Un detalle de diseño es que no se puede sacar la batería directamente desde el cuadro, sino que habría que desmontar el motor en el caso de que fuera necesario. El comportamiento en general es como el de cualquier bicicleta eléctrica con motor Bosch de cuarta generación. Es un motor más reactivo y más nervioso que el Shimano EP8, pero con una rodada menos natural. En mi opinión, prefiero el Shimano por ser más orgánico. Decidme en los comentarios si vosotros preferís el Shimano EP8, el Bosch u otro. No es nada nuevo decir que Mondraker cuida muy bien la geometría de sus bicicletas. La Forward Geometry es una distribución de medidas que permite a un piloto tener las sensaciones positivas de una bicicleta de talla mayor, estabilidad y control en alta velocidad, en una bicicleta de nuestra talla. El ángulo de dirección es de 64 grados y medio, el reach en talla M 460 mm y el stack 632. La altura del pedalier se sitúa en 17 mm negativos o 358 mm desde el suelo. Para ser una bicicleta eléctrica con ruedas de 29 y con un sistema de suspensión tipo pivote virtual, la longitud de vainas en 455 mm están muy bien logradas. Hay que apreciar el trabajo de diseño y fabricación en esta zona de la bicicleta, aunque por el contrario, hay que decir que tienden muchísimo a acumular porquería y barro. Antes de continuar con la review, os recuerdo que si os está gustando el vídeo, podéis darle al botón de like y os podéis suscribir, que van a ir llegando al canal más reviews de bikes y componentes. En este vídeo tengo que hacer un apartado aparte para hablar de la suspensión de esta bici. Viene montada con un set de horquilla y amortiguador que fácilmente podrían ser los mejores que hay en el mercado a día de hoy, pero tienen una particularidad. Son suspensiones muy difíciles de regular, y para ello yo me tiré por la misma bajada hasta 5 veces en 2 días para conseguir el comportamiento que me gusta. Es la primera vez que pruebo este set de suspensiones Öhlins, y puedo decir que son las mejores suspensiones que he probado nunca. El comportamiento del amortiguador de aire es impecable, es tan suave que parece un muelle y no he experimentado calentamiento. La gran conclusión que saco de estas suspensiones es que son de competición. Cuanto más rápido vas en la bici, mejor van. Exigen un pilotaje más agresivo que cualquier otro set de suspensiones que haya probado. Cuando vas a alta velocidad y el terreno está roto, notas que la bicicleta va por donde quieres, no pierdes tracción, es increíble. Lo malo es que cuando vas en algún tramo trancado, la sensación no es tan buena, no he notado tanto soporte de la bicicleta. Es más, me he notado un poco más torpe que cuando voy con mi Propine con suspensiones Fox. Mondraker equipa el sistema de telemetría Mind que permite conocer los datos del comportamiento de las suspensiones en tu ruta. Esto es una auténtica pasada, puedes ajustar tus suspensiones partiendo de datos reales y no de sensaciones. Pero ahora hablando del sistema de suspensión en particular, el sistema 0 adaptado en esta bicicleta es notablemente progresivo, así que va a ser difícil hacerle un tope al amortiguador. Tiene bastante soporte en el tramo medio y se mantiene sensible en la parte inicial. Apenas interfiere cuando se pedalea fuerte en un piñón grande y en frenada no he notado que la suspensión se endurezca.
A la hora de pedalear, la bici va genial. El motor Bosch hace su trabajo, y el sistema de suspensión hace que la rueda trasera siempre tenga tracción sin interferencia. Es una bicicleta que cuando vas en modo EMTB Plus o en turbo, no se encabrita en exceso. A la hora de bajar, la bicicleta es un misil tierra-aire. Es una bicicleta muy racing. Te exige mucho. A pesar de las vainas tan cortas, no he notado que sea una bicicleta especialmente ágil, pero en alta velocidad es otro mundo. La bici te da confianza para ir rápido y concentrado, sobre todo gracias a las suspensiones. Tiene aplomo suficiente como para caer en saltos sin problema. Aunque lanzarla en la rampa cuesta un poco más de lo normal, ya que pesa bastante y las suspensiones son muy dragonas. Lo único mejorable para mí a la hora de bajar son los frenos. Los SRAMCO de RSC son los mejores de la gama de RAM para descenso, pero ese tacto chicloso no me termina de gustar. Siento que tengo que hacer bastante fuerza sobre la palanca para frenar. Personalmente les pondría unos Magura MT7 para tener una bici top, pero esas son preferencias personales. En definitiva, la Mondraker Crafty Carbon XR es una de las mejores bicicletas que he probado nunca. Es más, puede que sea la mejor. Los puntos que destaco para mí son los siguientes. El sistema de suspensión es casi perfecto. El set de suspensiones es increíble. Tiene un peso contenido para ser una e-bike de estas características. Y el sistema Mind, la verdad es que aporta un grado tecnológico importante. Lo malo que veo es que el montaje es cuestionable, sobre todo a nivel de periféricos para ser una bicicleta de 10.000 euros. El set de ruedas Mavic D-Max, en especial el buje, no están a la altura. No son malas ruedas, pero quizás un montaje custom o de otra marca pudiera estar mejor. Y requiere un pilotaje agresivo, no es para cualquier piloto. Hay un apartado muy importante que tengo que destacar. Las suspensiones Öhlins requieren de una conducción más agresiva. No son suspensiones para ir de paseíto por el campo. Para un uso más all-mountain y tranquilo, veo mejor las RaceShock y las Fox. No me malinterpretéis, las suspensiones funcionan genial, y si pudiera las montaría en mi bici. Pero para sacarles el jugo hay que rodar muy fuerte, y por ejemplo, una Fox 38 tiene mejor soporte en tramo medio que esta Öhlins a mi juicio. Pues esta ha sido la review de esta magnífica bicicleta, la Mondraker Crafty Carbon XR, una de las mejores bicis eléctricas que he probado. Si os ha gustado el vídeo, os pediría que le dierais al botón de like, y si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros y activar la campanita, ya que voy a estar probando más bicicletas y componentes. Nos vemos en el siguiente vídeo.